Filipenses 1:12. Ubicamos allí y dice así la palabra: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús, en todo el pretorio y en todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Vamos a darlo hasta allí. Y bueno, le he colocado un título a toda esta parte. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ese es el título de hoy. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo y les está contando que, como ellos ya sabían, que él estaba preso, ¿verdad? Entonces, él comienza a decirle que él no está triste, que más bien que lo que le ha sucedido ha venido por un lado en su vida que pues no tiene libertad, pero por otro lado están sucediendo cosas, ¿verdad?, que le convienen al Evangelio, o ha hecho progresar, ha hecho avanzar el Evangelio, porque el Evangelio ya estaba siendo predicado donde no había llegado el mensaje, y otros hermanos habían tomado, o sea, se habían animado a predicar sin temor por eso también, porque pues por ese testimonio, y unos lo hacían de mala voluntad y otros lo hacían de buena voluntad, ¿verdad? Bueno, todo eso. Entonces les cuenta a ellos que él no está triste en la cárcel, ¿verdad? Que él no está triste, que él está alegre a pesar de que no es lo mismo, ¿verdad? No es la misma libertad pero está haciendo lo que a Dios le agrada en el momento que está pasando, que es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que hagamos su voluntad en medio de cualquier momento que estemos pasando, y que anunciemos a Cristo, ¿verdad? Que Cristo sea anunciado, que es lo que pues él le interesa en este momento. Entonces, ¿cómo lo hago, verdad? O sea, esto más que todo va con la actitud que nosotros tenemos cuando hacemos algo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer algo, ¿qué actitud, cuál es el comportamiento de un individuo al hacer las labores, las tareas que Dios nos manda? Al obedecer nosotros, ¿cuál es la actitud que tenemos? Porque nosotros podemos hacer cosas buenas con una actitud incorrecta. Entonces, ahí estaban predicando algunos a Cristo, lo estaban predicando, el contenido estaba bien, pero la actitud estaba mal. Entonces, ahí es donde nosotros estamos analizando en esta mañana cómo lo hacemos, cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, que la actitud no es, ¿verdad? No es lo que de pronto muchas veces nosotros, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, cómo estamos haciendo. Estamos obedeciendo a Dios, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos sirviéndole al Señor, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos en nuestros hogares haciendo la labor de padres, de hijos, pero con qué actitud lo estamos haciendo. Entonces, más que todo, el Señor no va tanto a lo que estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Y eso pues, Él lo ve, y quizás los demás muchas veces no nos demos cuenta, los demás no se dan cuenta cuando nosotros qué actitud tenemos, porque más que todo esto es con Dios. Muchas veces sí se nota, otras veces no se nota. Entonces, que Dios nos ayude
Que Dios nos ayude porque verdaderamente tenemos que adoptar las actitudes que a Dios le agradan. No solamente que hagamos lo que Él quiere, sino cómo lo estamos haciendo. ¿Amén? Bueno, vamos a apuntarle ahí a esa parte. Esto es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos al punto número 1. Aprendiendo a mirar lo que nos pasa o lo que nos sucede. Aprendiendo a mirar lo que nos sucede. Y hago una pregunta: ¿qué le estaba pasando a Pablo? Estaba preso, ¿verdad? Estaba en una condición que pues no es muy buena, ¿verdad? Estar en una cárcel o quizás después en detención domiciliaria. Dice la palabra que él atendía y a todos los que llegaban les predicaba. Y bueno, pero en sí pues tenemos que aprender a mirar lo que nos pasa, lo que nos sucede. A Pablo era que estaba preso, estaba en una cárcel o estaba en una detención domiciliaria, ¿verdad? Donde no era lo mismo. Ahora, si nosotros analizamos en nuestro contexto natural una persona que está presa, ¿cuál es la actitud de ella? O cómo mira lo que le está sucediendo. O sea, lo normal es que la persona comience como a añorar lo que hacía antes y lo que pues está haciendo ahora, lo que no puede hacer ahora. O sea, comienza a pensar que yo antes podía hacer esto, antes hacía esto, y ahora estoy aquí en 4 paredes con personas que no son las mejores personas, ¿verdad? Quizás, y comienza como a añorar, y quizás de pronto hasta desanimarse, porque pensar en estas cosas hay que saber enfocarse en esto. Quizás como que, bueno, ya hasta aquí llegué, o bueno, quién sabe qué me esperará, ¿verdad? Pero la actitud que tiene Pablo en la cárcel no es esta, y esa es la actitud que nosotros debemos tener ante las cosas que nos suceden. Y él comienza a decir que las cosas, quiero que sepáis, hermanos, o sea, él quiere que ellos sepan esto, porque ¿qué podían pensar de él? Amén. ¿Qué podían pensar de él? Está en la cárcel, debe estar desanimado, debe estar triste, debe estar... Y cuando él lo iban a visitar, él le demostraba con su ánimo por eso dice que ellos, cuando en la prisión muchos se animaron y se levantaron. Porque en vez de ellos irles a animar, ellos salían animados de allá adentro. Entonces, nosotros como cristianos estamos expuestos a cosas en esta tierra. Él estaba preso no por robar, no estaba preso porque pues se había robado algo, porque había hecho un delito de otra índole, ¿verdad? Sino por predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio en el Imperio Romano era tirarse la soga al cuello, porque ellos creían en otras cosas, ¿verdad? Tenían otra ideología, tenían adoraciones diferentes, ¿verdad? Esta cultura, recuerden que el Evangelio está llegando a otra cultura. Sale del Evangelio de los judíos, del contexto judío, ¿verdad? De Jerusalén, ya va saliendo para ciudades paganas, digámoslo así. Entonces todo va a traer, por un lado, ¿verdad? Muchas conversiones, pero por otro lado, para los que iban anunciando el Evangelio, le iba a traer persecución. Entonces, estas persecuciones, hasta el punto de la misma vida perder por causa de predicar esto. Entonces, pero él no se detuvo. Y aquí en esta iglesia es el fruto, ese es el fruto. Entonces él dice: yo quiero, hermanos, que ustedes sepan que yo no estoy triste, que lo que me ha sucedido, que ustedes saben que estoy preso, ha redundado, o sea, ha ayudado, ha hecho más bien que el Evangelio avance. O sea, fíjense la prioridad